A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de volver a compartir con ustedes un nuevo programa, Esperanza de Vida. Hoy vamos a hablar de la apostasía. Ya antes en otros programas hemos tocado este tema. Hemos hablado de que estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos diciendo que los tiempos de apostasía tienen que ver con los últimos tiempos, pero hoy día vamos a ver los textos bíblicos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la apostasía? ¿Qué es la apostasía y por qué hay apostasía y cuándo se va a manifestar mayormente la apostasía? Bueno, eso es lo que vamos a ver el tema de hoy, que es muy importante que quede claro, es muy importante que nos acompañen, que lo escuchen para que sepan de qué estamos hablando y dónde estamos hoy día parados. Y si somos o no somos apóstatas nosotros con alguna de nuestras actitudes, con todas, estamos siendo como Dios quiere, estamos haciendo su voluntad o estamos ayudando a este mal que está ocurriendo en estos tiempos. Como siempre los invito a que nos escriban a la casilla de correo contacto @esperanzadevida.cl para que nos hagan saber su opinión sobre el programa o también que nos pidan algún tema en particular que quieran que desarrollemos. También saben que en un momento más vamos a leer la Biblia, los textos que tienen que ver con el programa de hoy, así es que les invitamos a que tomen nota, que busquen lápiz y papel, para que anoten las citas, para que anoten los comentarios, para que anoten lo que les parezca necesario e interesante para que ustedes también puedan enseñar esto a otras personas. Se encuentra conmigo, por supuesto, mi hermano y pastor Jaime, quien ustedes ya conocen y que es quien desarrolla este programa. Hermano. Gracias, querido hermano Renato. Muy buenos días o buenas tardes. No sé a qué hora están escuchando ustedes este programa, pero nos da mucho gozo una vez más encontrarnos con ustedes y saber que le podemos entregar libremente la palabra de Dios. Damos gracias a Dios que en este país todavía tenemos libertad religiosa para hablar la verdad que Dios nos ha dicho en su palabra, sin tener que acomodar nada que sea en contra de la Biblia. Amigos, sean todos bienvenidos a este su programa, Esperanza de Vida. Y el programa de hoy, como dijo mi hermano, se va a tratar de qué es la apostasía y quiénes son los apóstatas, porque es bueno que lo sepamos. Así es, hermano, y usted acaba de decir algo sumamente importante, darle gracias a Dios por la libertad que tenemos para hablar la verdad, para hablar la palabra. Yo pienso, y espero no ser como Pedro, que él creía que podía hacer muchas cosas que en realidad no las hizo. Yo creo que preferiría no hablar de la palabra que hablar de la palabra con falsedad. Creo que preferiría no seguir enseñándola, no seguir difundiéndola, a tener que verme forzado a decir la palabra falsa mediante pequeños engaños, mediante pequeñas sutilezas, acomodándola para que sea del agrado de las personas que puedan en un momento ejercer autoridad o temor sobre uno. De verdad tenemos que estar muy agradecidos de la libertad que gozamos en Chile y en muchos otros países que a veces no nos damos cuenta de poder hablar la verdad de la palabra de Dios. Cada día más difícil, cada día más burlada, cada día más atacada, pero podemos todavía decir la verdad. Sabemos que en algunos países del mundo, hoy día, siglo XXI, hay cristianos que pierden la vida por ser cristianos. Así es que, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro Señor que nos da esta oportunidad que tienen ustedes también al escuchar este programa y que esperamos que aprovechen antes de que sea demasiado tarde. Bien, vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos del programa de hoy. Bien, vamos a comenzar a leer los textos de hoy en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Dice la palabra: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a continuar leyendo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 7. Dice la palabra: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bien, y la última lectura la vamos a tener en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1 hasta el 14. Dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, entre paréntesis, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, cierre paréntesis. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas a quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia que carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios tan clara del tema que tenemos que hablar ahora. Bien, hermano, vamos a ir ahora entonces a una pausa, vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bien, queridos amigos y hermanos, seguramente usted ha escuchado hablar de la apostasía, ¿verdad? En alguna predicación o en algún libro ha leído. Pero, ¿qué es la apostasía? Bueno, la apostasía es lo que el Señor dijo que se iba a manifestar antes de su venida. Es decir, que aquellos que conocen, que han llegado al conocimiento de la Biblia, que han llegado a conocer que Jesucristo es el único Salvador en el mundo, que no hay otro fuera de Él que pueda perdonar los pecados, y se han vuelto en contra de la sana enseñanza de las Escrituras para enseñar otra cosa que a ellos se les viene a la mente, como estamos viendo en el día de hoy. Porque hay partes que ni siquiera usan la Biblia, sino que hablan lo que se le viene a la cabeza nada más. Negar lo que uno conoce como verdad es ser un apóstata. En otras palabras, el que niega lo que ha entendido, lo que ha comprendido de lo que dice la Biblia, es un apóstata. Y quiero decirles que está lleno el mundo, la religión, de pastores apóstatas, profetas apóstatas, apóstoles apóstatas. Es decir, estamos llenos de esta apostasía. Incluso mujeres pastoras. ¿Qué más apostasía podemos esperar de una mujer pastora? ¿Dónde tiene base eso en la Escritura? En ninguna parte. En ninguna parte. Alguien ha hecho mención de que cómo Dios usó a Débora, que varios lo han dicho en el Antiguo Testamento. Quiero decirle que eso es una vergüenza para nosotros los hombres, que no habían hombres capaces de sacar la cara por Dios, y Dios, para avergonzar a los hombres, usó una mujer. Nada más que para eso. Pero les digo algo más, para que ustedes vean que lo que estamos hablando es la verdad. Vaya al libro de Hebreos capítulo 11 y busque a los héroes de la fe, a ver si aparece allí Débora. No aparece. Pero ¿sabe quién aparece? Barak, el que ella lo menospreció. ¿Y sabe por qué Dios hizo esto? Porque ella en su cántico, pueden leer el libro de Jueces, capítulo 6, ella se glorió y dijo: por mí Israel venció, por mí Barak fue a la guerra. Es decir, se le puso sobre el ser humano, sobre el hombre, a quien Dios puso como cabeza, y es su máxima creación. Y ella perdió el honor de que su nombre hubiera aparecido en los héroes de la fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos en una apostasía tan abierta, que donde usted vaya, donde usted se dé vuelta, va a encontrar hombres apóstatas. Se los puedo nombrar. Cash Luna, ese es un hombre ladrón, sinvergüenza, estafador. Y no es que yo lo diga, en los diarios, en todas partes lo dicen. Estos otros hombres que con una mano votan 20 personas. Queridos amigos,
Eso no es bíblico, eso es satánico. Y esta gente usa la Biblia. Mira, el otro día me tocó ver que este Cash Luna puso una Biblia en el suelo y llamó a 2 hombres ya preparados de antes a ver si podían cruzar la línea donde estaba la Biblia, y se tiraban al suelo. Se ve, uno no es tonto, cómo se tiraban al suelo sin poder pasar. Queridos amigos, cuídate de los apóstatas. Seguramente tú estás en una iglesia donde hay apostasía. Lo que yo no me explico, y te lo digo con letras grandes, cómo personas que han leído algo de la Biblia pueden estar en tales iglesias sabiendo que es una iglesia apóstata, que niega al Señor Jesús. Claro, habla de Él, no te voy a decir, pero habla lo que les conviene, no lo que no les conviene. Ellos nunca te van a hablar de la apostasía, porque ellos son apóstatas, que niegan las enseñanzas claras del Señor Jesús. ¿Y cuáles son estas? Que si tú no has nacido de nuevo, si tú no has sido regenerado, si tus pecados no están borrados, tú jamás, escúchalo muy bien, vas a llegar al cielo. ¿Te lo han dicho esto en alguna iglesia apóstata? No. Tampoco te han dicho que hay un infierno para aquellos que niegan a Dios, al Señor Jesús y su palabra. Se mofan, hacen chistes. Mi amigo, estos son los apóstatas que viene hablando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, aguardando a nosotros que tengamos cuidado, los que somos verdaderos hijos de Dios. Pero por el Espíritu Santo nosotros podemos entender y ver claramente quiénes son los apóstatas. Si tú estás en una iglesia donde no se predique la palabra de Dios, donde no se hable la sana doctrina de la Trinidad de Dios, del Señor Jesús, que tomó forma humana y que fue engendrado por el Espíritu Santo, que Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día para nuestra justificación, y que la salvación es por gracia, es por fe, amigo, tú estás en una iglesia apóstata. Te conversarán miles de cosas. Ellos para embaucarte, para emborracharte la perdiz, como hablamos en buen chileno. Pero si no te muestran claramente la palabra de Dios, la necesidad del pecador, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, mi amigo, mucha gente habla del amor de Dios. Y dicen, yo no creo que Dios vaya a ser tan cruel para condenarnos al infierno, pero se olvidan que Dios también es santo. ¿Saben, mi amigo? A través de toda la Biblia, no encontramos en ninguna parte en la Biblia que diga que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Que diga perdonador, perdonador, perdonador. No sale, pero sí sale que Dios es santo, santo, santo. Que es limpio de ojos y no puede ver el pecado. Esto sí sale. Y de esto se olvida la gente. Y por esto es que piensan que haciendo cosas buenas, tratando de acercarse a Dios con cualquier bagatela que los hombres le digan, creen que van a llegar al cielo. Mis queridos amigos, sáquense la venda de los ojos. Satanás es el rey de la religión. Satanás es el rey de la apostasía. Y él ha puesto una venda en los ojos de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio bendito por siempre. Donde lo leyó nuestro querido hermano allí en Tesalonicenses, habla de que cuando el Señor venga, vamos a tener una reunión con Él en el aire. Es decir, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nadie le va a ver. Él va a venir muy pronto y nos va a llevar, nos vamos a desaparecer y vamos a despertar en las nubes en la reunión con Él, porque la apostasía ya ha comenzado mucho tiempo atrás. Ahora, ¿por qué no se da a conocer completamente? Porque le voy a decir que se va a dar a conocer completamente la apostasía, porque dice que hay algo que
hay alguien que a su vez lo está deteniendo. No lo deja que se manifieste, porque el espíritu del diablo querrá manifestarse como el apóstata abiertamente, pero hay algo que lo está sujetando. ¿Y sabes quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sujetando, no permitiendo al diablo que se dé a conocer como la bestia, como el hijo de perdición, como el falso profeta. Y quiero decirte más. Una vez que el Espíritu Santo se vaya con la iglesia al cielo, le va a quedar el camino al diablo, pero abierto de par en par, para que él haga y deshaga con los pobres seres humanos que van a quedar aquí para la gran tribulación. Y allí la apostasía se va a dejar ver en todo su esplendor. ¿No te acuerdas tú cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos: cuídense, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo? ¿Y qué le dijo el Señor? No crean, ni digan está aquí, está allá, ni lo sigan, porque vendrá ese tiempo. Y amigos, han pasado muchos anticristos ya. Muchas personas se han hecho pasar por anticristo. Y uno dice: ¿cómo hay gente tan ciega que le sigue? Y desgraciadamente toman la Biblia como base, andan trayendo la Biblia para todas partes, pero no la leen ni la citan. Estos son los apóstatas. Esta es la iglesia apóstata. Y amigo, quiero decirte abiertamente, la iglesia más apóstata que hay en este momento en el mundo es la iglesia católica. Porque el Papa tiene en sus piezas, en sus cuartos, fotos y dibujos de Satanás, del mal, porque están de la mano con ellos. Claro, usted me dirá, pero usan la Biblia. Bueno, tú sabes que como mejor entra a recibirte a alguien es cuando tú andas con la Biblia debajo del brazo. Por esto te digo, andan mucho golpeando puertas por ahí, que son los apóstatas, como son los testigos de Jehová, los adventistas. Mi amigo, ellos no te dicen la verdad. Por favor, compruébales con la Biblia de que ellos no están hablando la verdad. Pablo dice aquí, escribiendo: yo les dije anteriormente que esto iba a venir y ya está en el mundo. En este momento está abiertamente. Pero lo triste son las almas inconsecuentemente que están siguiéndoles, como que están drogados, como que están atontados, como que no se dan cuenta que van conduciéndose más y más hacia el infierno. Yo les he dicho y les repito: ¿tú crees que el diablo está preocupado por llevarte al infierno? No. ¿Tú crees que él está preocupado porque tú vas a sufrir tan poco? Él le va a encantar esto. Amigo, si estás en una iglesia apóstata, te voy a decir cuál es la iglesia apóstata. La que niega que por la fe tú puedes tener el perdón de pecados. La que niega que el Señor Jesús resucitó de los muertos. La que niega que el sacrificio único, una sola vez y para siempre, fue hecho y de ahí en adelante Cristo no tendrá nada más que ver con el pecado. La que niega la Trinidad del Señor Jesús, como lo hacen los testigos de Jehová. La que niega que el Señor Jesús es Dios. La que niega la presencia del Espíritu Santo y dice que no es una persona sino una fuerza. Estas son iglesias farsantes y apóstatas. Si tú estás en una de ellas, huye, como que fuera una serpiente cascabel, porque te vas a condenar con todos ellos. Y mis amigos, los hombres hipócritas y apóstatas se aprovechan de las mujeres, porque son unos sinvergüenzas. Mira, ¿te acuerdas del apóstol de Peñalolén? Y todos estos grandes hombres que se han hecho pasar que son el Mesías y tienen 7, 8 mujeres y el montonera de hijos. Mi amigo, ¿tú crees que Dios está allí en esta pudrición que no se puede decir otra cosa? Tú lo has escuchado, tú lo has visto, tú lo has oído. Mi amigo, son tiempos peligrosos. Por eso te decimos, llénate con la palabra de Dios, empápate con la Biblia, lee la Biblia.
Nosotros nos hemos ofrecido para ayudarte a mostrar las verdades de Dios desinteresadamente, porque Dios nos salvó por gracia. Nosotros también estamos haciendo todo por gracia, para que tú llegues a conocer la verdad, querido amigo, y no seas engañado, arrastrado por el mal. La apostasía está llegando con una fuerza tremenda. ¿Sabes que los grandes pastores en Estados Unidos tienen mansiones de millones de dólares? ¿Gracias a qué? A la pobre gente que a veces no tiene ni para comer y tiene que dar su diezmo porque le obligan. Estos hombres tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello en sus vidas. Oh, queridos amigos, ¿sabes? Me da indignación de estos hombres, cómo niegan las cosas divinas. El otro día escuché que el Papa dijo que la sangre que corría por las venas del Señor Jesús era sangre pecadora. ¡Qué blasfemia! Contra la persona bendita del Señor Jesús. Y te quiero decir, amigo, el Papa, aunque se humille delante de Dios, no va a recibir perdón porque tiene su mente cauterizada, completamente cauterizada por Satanás y por su pecado. ¿Tú crees que al Papa le importa la gente en la India que está muriéndose de hambre, teniendo la Iglesia Católica, siendo una de las iglesias más millonarias, teniendo el banco más grande que hay en el mundo? ¿Por qué no ayudan a África? Pregúntale por qué no lo hacen. Amigos, estamos viviendo en días muy malos y peligrosos, en que la verdad no se predica. No sé, por temor, por algo, pero Dios lo dice en su palabra, y si yo hablo lo que dice la Biblia, no tengo temor de hacerlo, porque tengo el respaldo de la Biblia. ¿Sabe? El Señor Jesús, cuando venga a buscar su iglesia, se va a reunir con nosotros en el aire, y nuestra reunión eterna va a ser con Él en las nubes, para que luego vamos al cielo. Puede ser hoy. Ojalá venga hoy el Señor. Puede ser mañana. Él dijo, cuando no piensen, cuando no me esperen, yo voy a venir. Pero no se va a manifestar como cuando Él se fue. Porque acuérdate, cuando Él se fue, sacó a todos los discípulos, más de 500 hermanos, hasta Betania, y allí fue alzado por una nube, hasta que se perdió de los ojos de ellos, y después, como los creyentes quedaron mirando al cielo, aparecieron 2 ángeles. Y les preguntaron, ¿qué están mirando al cielo? Ellos le dijeron a Jesús, bueno, este mismo Jesús que ha sido alzado de aquí para el cielo, vendrá de igual forma, todo ojo le va a ver. Pero hay algo interesante, todavía la iglesia no comenzaba. Acuérdate que allí mismo le preguntaron al Señor Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Habían puros judíos, no había ni un gentil. ¿Te fijas? Entonces, cuando comenzó la iglesia, cuando Dios salvó al apóstol Pablo y le entregó a él todo el conocimiento de la iglesia, de la salvación a los gentiles, ahora nosotros podemos llegar a entender que estamos en el tiempo de la gracia y que cualquiera, por su fe puesta en la bendita persona del Señor Jesús que murió en la cruz, puede tener el perdón de pecados y la salvación eterna. Los hombres apóstatas, querido amigo, son sin afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? Bueno, el afecto natural es lo que los mismos perros, los animales tienen, que cuando tienen sus cachorritos, sus guaguitas, los cuidan de tal manera de no dejarlos botados. Y estos apóstatas, ¿tú piensas que le importa que tiene algún afecto por la familia, por los niños, por las personas? No tiene ningún afecto. ¿Por qué? Porque el pecado les ha cauterizado su conciencia y Dios le ha permitido que crean la mentira para que ellos sean condenados. ¿Te das cuenta, tu querido amigo, que la apostasía es grave? Cuando leímos, lo leyó nuestro hermano ahí en Pedro, que estos hombres apóstatas no van a quedar sin castigos. Por cierto, no van a quedar sin castigo, porque si la palabra de Dios fue firme
contra Sodoma y Gomorra, contra todas las ciudades pecadoras antes de Adán, después de Adán, de Noé. Imagínate, ¿tú crees que Dios va a dejar sin juicio, sin castigo a estos hombres perversos que son guiados por Satanás? Cuando yo veo gente detrás de un púlpito y les escucho hablar blasfemias, yo veo a Satanás allí, en aquel hombre. Porque es tan claro en la Biblia. Mi amigo, te vuelvo a repetir, si allí donde tú estás yendo, si allí donde tú estás como miembro, no te predican el Evangelio puro, que sale en Gálatas, capítulo 1, puedes leerlo, que el mismo apóstol Pablo dice, si un ángel viene predicando otro evangelio, y ellos te predican otro evangelio, por si acaso. Ellos te predican el evangelio de la prosperidad. Ellos te predican el evangelio de tener muchas cosas, el evangelio de tener grandes lujos. Mi amigo, Pablo dice, la palabra de Dios, si yo mismo vengo y les predico otro evangelio que el que han oído, que sea un maldito. ¿Te das cuenta? O si un ángel del cielo. ¿Y por qué dice esto? Porque el diablo puede disfrazarse como ángel de Dios. Y esto lo encuentras en 2 Corintios capítulo 11. Porque no tenemos que ignorar sus maquinaciones, dice Pablo, porque él se disfraza como ángel de luz. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Cómo entonces la gente va siendo engañada? Pero lo más que me da, no sé cómo decirlo, ver tantas familias, hombres, mujeres y niños allí siendo engañados abiertamente. ¿Quieres que te diga una cosa? Si buscamos en la Biblia a qué le dio importancia al Señor, a la sanidad en el cuerpo o al perdón de los pecados, vamos a encontrar que en todas partes lo que le dio prioridad al Señor fue al perdón de los pecados, no a la sanidad del cuerpo. Mira, cuando hay esas grandes campañas de sanidades, ¿has escuchado alguna vez que prediquen el Evangelio, que prediquen la muerte del Señor Jesús en la cruz y decir que el ser humano es pecador, que necesita refugiarse en Cristo, que es el único mediador que puso Dios entre los hombres? No lo predican. He escuchado evangelios tan bajos que estos hombres han inventado. Evangelios que no sirven para nada. Mi amigo, he escuchado esto. Si tú te portas bien, si tú tratas de hacer lo mejor, si tú eres un buen padre de familia, Dios al final va a pesar tus buenas obras y te va a dar la entrada a la gloria. Yo escucho a Satanás decir lo mismo. Mira, si nos paramos en una esquina, amigo, y empezamos a preguntar a todas las personas si creen en Dios, ¿qué piensas tú que nos van a decir? Claro que creen en Dios. ¿Quién cree en Dios? ¿Y diablo hace algo más? El ser humano no hace. Le tiembla, le tiene temor, porque el diablo es un enemigo derrotado. Cuando el Señor se levantó de entre los muertos al tercer día, aplastó para siempre a la serpiente antigua, al diablo y Satanás. Es por esto que en la Biblia el Señor en ninguna parte nos manda a nosotros los cristianos a pelear con Él. No, nos manda a resistirle. Nada más. Y cuando lo resistamos, Él va a huir de nosotros, porque le mostraremos el triunfo que el Señor Jesús tuvo cuando se levantó de los muertos al tercer día. ¿Te das cuenta? Y sus agentes, que Él tiene muchos en las iglesias, tiene muchos agentes. Pablo, escribiendo en su carta a los Corintios capítulo 11, les dice: he escuchado que hay problemas y dificultades en la iglesia. Y él dice, es necesario que estas cosas pasen para que se manifiesten los que son de Cristo y los que son del diablo. Porque las iglesias están llenas de gente. El diablo no está preocupado con los pecadores, está preocupado en meter inconversos en las iglesias para que hagan cualquier embarrada dentro de la iglesia. Amigo,
Te hago la siguiente pregunta. Si tú estás en una iglesia, ¿qué va a hacer contigo una vez que mueras? ¿Dónde va a ir tu alma? ¿Va a ir al cielo? ¿Va a ir al infierno? ¿Se va a deshacer en gases? ¿Qué te han enseñado? Mira, muchas personas no creen que el ser humano está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Y esto lo dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. La gente dice que uno es pura materia, como aquellos enemigos de Dios, los saduceos, que no creían en el espíritu, en el alma, ni en la resurrección después de los muertos. No, ellos decían, se murió el perro, se acabó el perro, se murió el ser humano, se acabó el ser humano. Si esto fuese así, amigos, la vida sería un chiste. Pero no te olvides que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios. Y tú eres alma, cuerpo y espíritu, pero una sola persona. ¿Te fijas cómo Dios te hizo a imagen y semejanza de Él? ¿Y por qué Él estuvo dispuesto a mandar al Señor Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados? Aquel santo y justo que nunca hizo pecado. Y quiero decirte algo. Cuando Él vino aquí a la tierra, ¿qué le molestaba a los religiosos del Señor Jesús? Su vida intachable, su vida sin pecado. Eso les molestaba a los religiosos y por esto querían matarle. Para aquellos que dicen que María no tenía pecado, yo te digo, ¿por qué a María nunca le quisieron matar? Porque no era una mujer perfecta, sin pecado. ¿Por qué a María nunca le persiguieron? Porque ella no era sin pecado, era pecadora como nosotros, pero encontró gracia, halló gracia en los ojos de Dios, como ha encontrado cualquier pecador que se rinde a los pies del Señor, que se humille ante la soberana gracia de Dios y que rinda su vida al Señor Jesús que murió en la cruz. ¿Te fijas tú? La santidad molesta al pecador. La santidad molesta al apóstata. ¿Y sabe por qué? La Biblia dice que todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, obediente a la palabra, van a padecer persecución. ¿De quiénes? De sus hermanos, de su familia, de sus amigos. Porque la obediencia a Dios, la santidad que vive, les va a molestar. Querido amigo, te pregunto, ¿dónde tú estás asistiendo, tu pastor es santo? ¿Es un hombre transparente? ¿Es un hombre que te habla de la pura palabra de Dios? ¿Que te habla del Evangelio por gracia? ¿Te habla de la salvación? ¿Te habla del infierno? ¿Te habla del cielo? ¿Te habla del lago de fuego? ¿Te habla de Satanás? ¿Te hablan estas cosas? No, pero me hablan muchas cosas que tienen que ver con la vida diaria. ¿Y de qué te sirve eso, amigo? Estas son las iglesias apóstatas. ¿Y sabe quiénes son los hombres apóstatas? Los que hablan por hablar y no tienen nunca un tema como para decir, hoy día vamos a hablar del perdón. Hoy día vamos a hablar de la gracia de Dios. Hoy día vamos a hablar de la muerte de Cristo en la cruz. Nunca lo hacen. Pero te hablan de un montón de cosas que dan la vuelta al mundo hablándote porque quieren emborracharte. Porque quieren que tú no entiendas. Mi amigo, entiende por favor. Si tú no tienes el perdón de los pecados ahora, tú no estás preparado para ir al cielo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón en este momento, tú no estás preparado para ir al cielo. Y no me digas, por favor, que eres bautizado. ¿Sabes por qué? Perdona que te cuente algo personal. Cuando yo tenía 15 y 6 años más o menos, íbamos a una iglesia con mi padre, que en paz descanse, bautista. Y me acuerdo que el pastor, todavía me acuerdo de su nombre, Juan Parra se llamaba, levantó la mano y dijo, ¿quiénes se quieren bautizar? Porque al bautista le conviene bautizar gente nomás, no importa que no sean salvos. Yo no entendía de salvación, del perdón, del pecado, nada, porque nunca me habían hablado de eso. Y mi papá me pegó un codazo y me dijo, levanta la mano.
¿Pero para qué? Levanta la mano, me dijo. Y yo, por agradarle a él, levanté la mano. Nos anotaron a todos. Nos hicieron 30 días de estudio de lo que es el bautismo. Pero te voy a decir que yo no entendí nada. Llegó el día de los bautismos, nos llevaron a unos pozos y nos pusieron unos trajes blancos, parecíamos angelitos, nos faltaban las alas nada más. Y me acuerdo que cuando nos metieron al agua, nos hundieron y nos levantaron. ¿Qué hicieron conmigo? Y con la mayoría. Metieron un pecador seco y sacaron un pecador mojado. Fue todo lo que hicieron. Y me da pena pensar que mucha gente que he conversado me han dicho, no, pues si yo cuando me bauticé recibí la vida nueva. Cuando me bauticé yo quedé listo para ir al cielo. Mi querido amigo, el infierno está lleno de gente bautizada, miembros de la iglesia, diáconos y pastores. Aunque tú no lo creas, pero esto dice la Biblia. Mi amigo, si tú nunca has nacido de nuevo, si nunca has sido regenerado, si nunca has recibido el perdón de tus pecados por la sangre del Señor Jesús, te quiero decir que nunca vas a ir al cielo. No importa qué pienses, no importa qué hagas, no importa quién seas. Los hombres están tan confiados en su intelectualidad, de lo que han estudiado en libros, de lo que les han dicho otras personas. Pero querido amigo, la Biblia es la verdad, no los libros de los hombres. Por esto te pregunto, ¿tienes esta seguridad tú hoy día de saber que si esta noche te mueres vas a ir al cielo? No me digas, bueno, Dios sabe dónde me va a mandar. No, tú tienes que saber dónde vas a ir. Tú tienes que saber si muriendo esta noche vas a ir al cielo o al infierno. ¿Y sabes quién te da esta seguridad? El Espíritu Santo. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno es regenerado, el Espíritu Santo te viene a morar y te da testimonio que eres hijo de Dios. Nicodemo era un hombre religioso, conocedor de la Biblia, pero no tenía la salvación. Y fue al Señor y le dijo palabras muy lindas. ¿Sabes qué le contestó el Señor? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es como decirte, si no has nacido de nuevo, nunca vas a ver el cielo. ¿Y cómo se puede nacer de nuevo? Por la fe, por el agua y por el Espíritu Santo. El agua no es el bautismo, es la palabra de Dios. El Señor dijo que la palabra era como agua. Y mi amigo, te digo, si tú nunca has nacido de nuevo, si tú nunca has tenido el perdón de pecados, y si nunca has ido a Dios humillado, rindiéndote a sus pies y aceptando la muerte de Cristo, no vas a ir al cielo. La apostasía ha comenzado muy fuertemente, y quiero decirte que los apóstoles están todos guiados por Satanás, no por Dios. Aunque tengan la Biblia, aunque te lean la Biblia, aunque te digan lo que te digan, ellos niegan a Cristo en el fondo de su corazón. Mi amigo, queremos abrirte los ojos. Si estás en una iglesia así, huye de ella y busca una iglesia donde se predique el Evangelio, donde se hable la verdad y donde te digan qué va a pasar contigo después de la muerte. ¿Te das cuenta que el tiempo está cerca y el Señor ya viene por nosotros? Escápate, amigo, de las garras de Satanás. Bien, ya estamos terminando. Nos queda pocos minutos para que conversemos algunas cosillas que quisiera agregar para comentar un poco. Primero quería partir aclarando una especie de definición de diccionario que es la apostasía. Apostasía significa volverse atrás, recaer, renunciar, abandonar. Eso ayuda a comprender un poco mejor todo esto. Y por últimos días, como dice la Escritura, en realidad se refiere a todo el periodo que comprende desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo. No solamente ahora en el año 2000
los años 2000, o no. Es todo el periodo desde la primera venida hasta la segunda venida de Jesucristo. Pero ahora, en estos tiempos, se han dado particularmente con fuerza los signos de apostasía y además de otros signos más que nos estarían indicando que ya queda poco para que Jesús vuelva y venga la gran tribulación. El desarrollo tecnológico facilita eso, la ausencia de dinero efectivo y el dinero plástico y muchas cosas que podríamos hablar un día que indican que ya estamos como al final. Por lo tanto, hablar de apostasía hoy día tiene un significado diferente porque se está sumando a muchos otros señales que nos dicen que ya no queda mucho tiempo. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Si eso está anunciado, es bíblico. Solamente podemos esperar que la apostasía se difunda cada vez más nomás, a medida que nos vamos acercando a la tribulación o a la gran tribulación. No podemos esperar lo contrario, sino la Biblia estaría equivocada. Ahora, ¿qué nos dicen estas palabras? El egoísmo, el amor al dinero, el espíritu orgulloso, la blasfemia, la desobediencia a los padres, la ingratitud, la falta de santidad, la falta de afecto natural, la enemistad, la falta de dominio propio, el salvajismo, la oposición a lo bueno, la conducta traicionera, la impetuosidad, la altivez, el amor al placer, que es una forma de adoración sin santidad de vida. ¿Qué nos dicen todas esas cosas? Que son parte de la apostasía. La apostasía trae la declinación de lo moral. Es parte de declinar también lo moral. Esas son parte de sus consecuencias. Y miremos cómo estamos viviendo. Veamos lo que está ocurriendo todos los días en prácticamente todo el mundo. Eso es lo que está ocurriendo. Como ya lo dijo mi hermano, la apostasía niega la doctrina de la Trinidad, lo dijo de otra manera, pero la doctrina abiertamente niega la doctrina de la Trinidad, como niega también la reencarnación de Cristo. Porque si Jesucristo no fuese hombre, no podría haber muerto. Y si no fuese también Dios, esa muerte no habría podido efectuar el pago de los pecados. Por lo tanto, eso es lo que apunta a negar también la apostasía, negar la efectividad de Jesucristo, de su muerte, de su sacrificio, de su redención. Y por supuesto la apostasía también niega la doctrina del regreso de Jesucristo. Eso es la apostasía, y por eso es grave, y por eso es importante que cada uno de nosotros conozcamos la palabra de Dios. El Señor nos dijo que esto iba a pasar. Es más, ya al final de los tiempos dice que van a ser engañados aún los entendidos. La verdad es que es de temer. No es algo que podamos pasar a la ligera, no es algo que podamos ignorar, no es algo que sea un acontecimiento más de lo que está ocurriendo. No, la apostasía está destruyendo las almas. Y aquel que se deje destruir su alma no tiene salvación, no la tiene. Conversábamos hace un momento con mi hermano acá y hablábamos de que hay personas que rechazan abiertamente al Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos ante ello? Y simplemente hemos pensado y que lo que el Espíritu pone en uno hay que dejarlos. ¿Ya? Si ellos ya rechazaron la verdad. Y como se ha dicho y se va a volver a decir seguramente en otro programa, hemos dicho antes, el pecado que los va a condenar es haber rechazado a Jesucristo, es haber rechazado la redención, la sangre de Jesucristo que nos limpió de los pecados. Ese pecado va a ser el que los va a condenar a todos. Por supuesto que los demás pecados también, pero ese pecado, ese es el que hace la diferencia entre el que es creyente y el que no es creyente. Entonces, eso es lo que lo va a condenar. Bueno, no son palabras nuestras, no hemos querido asustar a nadie, no queremos tampoco causar una impresión especial por palabras que suenen muy fuertes o con mucha verborrea. No, estamos diciendo lo que dice la Escritura. Así que, contento una vez más de haber podido llegar con la verdad. A veces son verdades que molestan, a veces son verdades que nos duelen, pero sigue siendo la verdad. Y seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo por ser fieles a la palabra del Señor. Así que pido al Señor que los bendiga, que bendiga a cada uno de ustedes, sus hogares y lo que ustedes hagan, su familia, y esperamos volver a encontrarnos con ustedes prontamente. Si a alguno esto le ha parecido fuerte, si a alguno le ha parecido molesto, no se enoje con nosotros, arrodíllese, hable con el Señor y pídele al Señor que le dé la sabiduría, que le dé la comprensión. Y si quiere enojarse con el Señor, bueno, pues el día que vaya al juicio, del que no se va a escapar aunque piense que sí,
no va a tener excusa. Se va a recordar seguramente de este día y de otros más. Así que queremos que eso no les ocurra. Nosotros amamos como hijos de Dios a los hijos de Dios y queremos tener hartos hermanos. No es una congregación, queremos tener hartos hermanos en el entendido de hijos de Dios. Ya nos conoceremos en el cielo. Un abrazo, que el Señor los bendiga y será hasta la próxima si Dios así lo quiere. Hermano. Muchas gracias, querido hermano. Bueno, queridos amigos y hermanos, a veces nos ponemos así es porque vemos como el diablo está ganando tanto terreno en ti y tú no te das cuenta, teniendo la Biblia en la mano. Por esto le invitamos a leer la Biblia, amigos, que anoten lo que le estamos dictando nosotros para que no vean palabras nuestras. Es Dios que lo dice. Vamos a hacer un programa, les prometo, cómo saber que la Biblia es la palabra de Dios. Porque mucha gente dice, no, si el papel aguanta todo. Cuando me dicen eso, ¿sabe qué le digo? Pero a mí me cambió mi vida. A mí me transformó. ¿Cómo puedo decirte que el papel aguanta todo? Y le desafío, lee la Biblia y cree lo que en ella dice y tu vida va a tener un cambio de 180 grados. Yo lo desafío a esto, como desafío a cualquier amigo que nos exasperamos a veces por ver tantas almas que pasan todos los días al gran más allá, religiosa nada más, sin la muerte de Cristo en su corazón, sin haber sido nacido de nuevo. Y esto nos da mucha pena. Por eso no quisiéramos que alguno de nuestros oyentes rechace la oferta del perdón de Dios y la salvación, que es gratuita. Dice Dios que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú tienes a Jesucristo en el corazón, tú tienes la vida eterna. Pero si no tienes al Señor Jesús en el corazón, tú sabes a quién tienes ya. Queridos amigos, lean la palabra. Y como dijo mi hermano, si se van a molestar con nosotros, tienen que ver que Dios lo dijo, no nosotros. Él lo está diciendo en su palabra. Sean bendecidos todos ustedes y que puedan escapar del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de Él. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.